Muchas gracias, Jacqueline, Javier y bueno, la Universidad Nacional de Córdoba por facilitarnos y a compartir esta información, esta clase. El título de la clase es Diseño de Proyectos de Masa Arbórea Agregada y lo que vamos a ver es el parte del módulo 8 del curso de actualización profesional en la parte forestal. Y básicamente me gustaría que queden por lo menos este concepto de ciclo, proyecto, etapa y estudios, y los contenidos que tienen que ver con los estudios, beneficiario, mercado, aspectos técnicos, tamaño, localización, ingeniería, organización y dirección, análisis económico y financiero y evaluación de impacto ambiental. Digo, queden estos conceptos para ayudarnos con la parte práctica. El objetivo de la clase es analizar una primera aproximación al mecanismo de agregación de masa arbórea agregada y iniciar con el diseño de un proyecto de masa arbórea agregada para dos propósitos en general que plantea la ley. Un propósito es producción de servicio ecosistémico y el otro propósito es producción de bienes y servicios económicos. El alcance de esta presentación es introductorio y comprensivo. Comprensivo en el sistema, en lo que se refiere a diseño de proyectos. Y está elaborado en el marco de la ley 10.467, pero la terminología, el vocabulario, los conceptos son de proyectos de inversión agrario y forestales. No hay, digamos, es la temática simplemente empaquetada para esta ley. Y pensemos que este curso o los productores en general tienen la obligación de, como propietarios de tierras rurales, los que tienen propiedad de tierras rurales, de forestar entre el 2 y el 5% de la tierra, y en esa obligación, que es una obligación legal para estar dentro de la ley, pueden planificar o improvisar para cumplir la ley. Con la ley. Cuando decimos planificar, pueden diseñar un proyecto que puede ser directamente agroforestal vinculado a su sistema de producción, o pueden pensar un proyecto con otros productores o en otra escala, que es el proyecto de masa arbórea agregada. En este encuentro, ¿qué es lo que vamos a hacer en este tiempo que vamos a compartir? Voy a compartir los conceptos breves tratar de presentarlo en 40 minutos. Vamos a trabajar con la lectura de ustedes, van a tener el recreo y la identificación de idea de proyecto y la lectura de este material que ya lo deben haber traído leído, simplemente reforzarlo. Y después vamos a dedicar los 50 minutos finales a la actividad práctica para dar la noción intuitiva de cómo ir iniciando este proceso de diseño de las masas arbóreas agregadas, de proyectos de masa arbórea agregada. Entonces, vamos a la agenda del encuentro, que es compartir esta parte que diría un poquito más teórica, pero que ustedes la deben haber visto, simplemente lo hacemos para entrar en tono, digamos. Cuando uno piensa en un proyecto forestal en el marco de la ley, tiene que pensar que en general ustedes tienen que pensar cuál es la salida final del sistema. Deben pensar en el largo plazo y pensar si el proyecto va a producir un bien o un servicio forestal. Bueno, ese bien y servicio forestal, ¿qué es lo que qué servicio va a brindar? Por ejemplo, en este caso, que es ordenamiento de cuenca y una zona de amortiguación para evitar que el flujo de agua y de posiblemente residuos llegue al arroyo. O puede ser que sea un servicio comercial, en este caso puede ser madera para la vivienda o madera de la vivienda, madera para construcción de vivienda o madera de la vivienda, que es directamente esto. Cuando uno dice este es el servicio que vamos a producir o este es el bien económico que vamos a producir, a partir de eso, cuando uno dice esto es lo que queremos a largo plazo, hay que pensar que para llegar a esto, en este caso en la parte económica, del producir bienes y servicios, hay que producir productos forestales. Para producir productos forestales hay que procesar los rollizos. Para procesar los rollizos hay que desarrollar un transporte, la logística. Y el transporte y la logística es importante pensar que dependen del aprovechamiento y del manejo silvicultural y la plantación y el vivero. O sea que cuando uno dice queremos que este madera tenga buen valor comercial, empieza por el vivero, por la semilla, por la genética, pero sigue todo este ciclo hasta llegar a valorizarse. Entonces uno tiene que pensar, si es económico tiene esta característica, pero si es un bien y servicio ecosistémico también es similar. Uno tiene que pensar en el resultado final y a partir de eso pensar comprensivamente todo el proyecto.
Dicho eso, ¿qué sería un proyecto de masa arbórea agregada? ¿Qué es? Básicamente, el proyecto de masa arbórea agregada en la ley 10.467 es un proyecto agroforestal, o diríamos un proyecto forestal agregado. Es un conjunto de actividades que va a desarrollarse para crear una masa arbórea en un sitio, y esto podríamos decir un sitio o varios sitios, para la constitución de la capacidad de producción de bienes o servicios agroforestales con los siguientes atributos. Primero, que esa masa arbórea, que puede ser agregada en lugar, pero también puede ser agregada en forma jurídica, puede desagregarse la masa arbórea en cuotas partes que pueden ser transferibles. Cuotas partes se refiere a parte de la masa arbórea, lo que está sobre el suelo, lo que se constituye por la forestación, que pueden ser transferibles. Que esto que se va a transferir nuevamente va a quedar explicitado en un documento técnico que vamos a llamar proyecto de masa arbórea agregada. Y normalmente este tipo de proyecto va a tener un horizonte de planificación de 50 años y puede ser desarrollado por persona humana o persona jurídica. ¿Qué significa? Una persona humana que tiene, por ejemplo, un productor tiene 400 hectáreas de tierra, puede y le corresponde plantar 10 hectáreas, para hacerlo fácil. Bueno, puede plantar o forestar 50 y vender 40 hectáreas por este mecanismo de transferencia de cuotas partes transferibles. O sea, puede vender el vuelo aéreo. No tiene nada que ver con el tierra. Y esto se encuadra dentro de la ley. Entonces, por ejemplo, productores, a lo mejor, supongamos que si fueran productores de 5 que tienen que forestar 5 hectáreas, 8 productores pueden comprar de esta masa arbórea agregada. Esa es la lógica de esto. ¿Para qué se hace esto? Para darle cierta escala y posibilidades de profesionalizar el trabajo desde el vivero, desde la obtención del semillo hasta la obtención de los productos, sea para producir un bien ecosistémico como podría ser frenar un médano o, digamos, proteger el suelo en una zona medanosa, para hacer agricultura con forestación, agroforestería, o para hacer una forestación pura de pino o de eucalipto, pensando que si uno hace cualquiera de estos trabajos, en lo posible tiene que buscar aprovechamiento y el uso final de los mismos. Cuando uno dice queremos darle escala, ¿qué significa? Que si todos los productores plantaran solamente unas pocas hectáreas, se dispersa la actividad, no se agrega, se dispersa, y al dispersarse es difícil profesionalizar los trabajos, es difícil darle una escala para que constituya un negocio, es difícil darle una escala para que se constituya un buen bien y servicio ecosistémico. Entonces, la idea de tener proyectos de masa arbórea agregada es eso, ganar en escala y posibilidades de profesionalización. Dicho esto, ¿cuál es la metodología para elaborar proyectos? Esta metodología se comparte con cualquier otro tipo de proyecto, pero pensemos que si nosotros vamos a tener en la provincia de Córdoba 100 o 150.000 hectáreas adicionales de forestación, son muchos recursos, tierra, capital y trabajo asignado a eso. Entonces, si nosotros los asignamos en forma desperdigada, probablemente ni siquiera se alcance para pagar el estudio de un profesional. Pero si eso agregamos parte, ¿no es cierto? Juntamos 10, 50, 100 productores, ya esto permite desarrollar la metodología que nosotros denominamos, o que se denomina en proyecto aproximación sucesiva, para hacer el diseño y los estudios. Y esta aproximación sucesiva, ¿qué significa? Diseño y estudio de un perfil de proyecto que, si es promisorio, vale la pena asignarle más recursos y estudiarlo y pasarlo ante proyecto preliminar, que significa el diseño de proyecto de masa arbórea agregada forestal con toda la información secundaria sistematizada, y pasarlo, si esto es promisorio, pasarlo ante proyecto definitivo. Por supuesto, los profesionales van a trabajar tratando de identificar varias ideas de proyecto para que queden varios perfiles, ayudar a los productores a elegir los más promisorios para estudiarlo en profundidad y así sucesivamente hasta llegar a los proyectos definitivos. Esta metodología es lo que permite profesionalizar las inversiones. Entonces, si uno lo ve, uno piensa, bueno, los tomadores de decisiones, llámense productores agropecuarios, pero podrían ser comunidades, por ejemplo, puede ser la comunidad de Bengolea que hace una planta de tratamiento de efluentes cloacales y no tiene un arroyo, un río para tirar los efluentes. Bueno, a lo mejor lo puede aprovechar con la forestación. Eso se puede constituir en un proyecto de masa arbórea agregada.
Entonces, los tomadores de decisiones en general tienen objetivos. Puse los objetivos de desarrollo sostenible porque es una agenda que firmaron 193 países y que Argentina adhirió, y además las leyes que tenemos en la propia ley 10.467 está vinculada a esto por la acción sobre el clima. O sea, la forestación constituye la capacidad de crear o de almacenar carbono en la propia biomasa forestal, ¿no es cierto? Si uno dice, queremos alcanzar este objetivo, para alcanzar este objetivo 2030 hay que tener inversiones. Los productores agropecuarios, las comunidades, el país hace inversiones todos los años. Y estas inversiones normalmente son fundadas en proyectos que dicen qué es lo que van a hacer asignando los recursos. ¿Qué es lo que proponemos con este método nosotros de aproximación sucesiva? Que estos proyectos definitivos que van a transformarse en inversión y que todos los años el 20% del Producto Bruto Geográfico del país, 20-25% debiera aplicarse en inversiones. Y en el mundo agrario, cuando decimos 150.000 hectáreas a nivel de Córdoba, pero más de 700.000 hectáreas a nivel nacional, significa que se van a hacer las inversiones. Y si uno empieza paulatinamente, ¿qué buscaría? Tener los mejores anteproyectos, o sea, proyectos que han sido estudiados en toda su dimensión para alimentar este proceso de inversión. Y que estos anteproyectos definitivos, que son los estudios ya desarrollados a nivel de factibilidad, hayan emergido de anteproyectos preliminares, que son estudios que han tenido toda la información secundaria sistematizada, y que esto haya emergido de una cartera mucho más grande de perfiles proyectos, que es donde los profesionales han trabajado y creado mucho más ideas, identificado de aquellas que realmente valía la pena estudiar. Por supuesto, de todo esto no todos van a pasar a ser proyectos de inversión, pero lo importante es que siempre vamos alimentando una cartera de proyectos, y cada vez, si este proceso se mejora, tenemos más chance que las actividades que hacemos de inversión en la parte forestal cumplan con el propósito de la ley, que es ya sea mejorar la calidad de los servicios ecosistémicos o desarrollar una unidad de negocio forestal. Dicho eso, ¿qué contiene el documento o el documento técnico que vamos a tener cuando es un perfil, cuando es un anteproyecto preliminar o cuando es un proyecto definitivo? Estos proyectos definitivos es porque alguien lo aprobó y le asigna los recursos. Pero en esta etapa, ¿qué es lo que contiene el documento? Básicamente el documento contiene los estudios técnicos que están enumerados acá en distinta magnitud. Por ahí, si un proyecto que tiene como principal producto o bien un servicio ecosistémico, posiblemente este contenido no esté, pero en general van a tener estudios beneficiarios, que son aquellas personas que van a aportar recursos y que se van a beneficiar del proyecto. En este caso van a ser posiblemente propietarios de tierra, algunos pueden ser productores, pero puede haber otros beneficiarios que aporten capital a este emprendimiento. Estudio de mercado, que si es un proyecto comercial o va a montar una unidad de negocio, es ver, bueno, decir, cuál va a ser el destino final de la madera, o cuál va a ser el destino final de la fibra, o cuál va a ser el destino final de la fruta seca que genere el proyecto, y cuál va a ser, cómo va a ser valorizado eso. Los aspectos técnicos, que posiblemente el curso de actualización profesional ha dado mucho sustento para esto, para decir, bueno, cómo obtenemos desde la semilla hasta lograr la plantación, cosechar, aprovechar y transportarla hasta el destino final o usarla. Para hacer estas cosas de los aspectos técnicos hay que organizar el emprendimiento para hacer las inversiones y para dirigir durante la operación del proyecto. La coordinación institucional, cuando participan 2 o 3 instituciones, normalmente este es un aspecto importante. Si es un proyecto netamente privado, probablemente este capítulo no entra, pero sí, si es un proyecto público y, por ejemplo, queremos ordenar una cuenca, tenemos que tener las instituciones que son responsables de cada pedacito de tierra en la cuenca, que se vinculan con el ciclo hidrológico, si es para ordenar cuenca hídrica. La evaluación económica y financiera y la evaluación de impacto ambiental. Los proyectos que tienen más de 100 hectáreas forestadas tienen que tener evaluación de impacto. Entonces, estos son los contenidos del documento. Por supuesto, si un perfil de proyecto va a tener mucho menos cantidad de
precisión y va a haber sido elaborado por un profesional casi en forma libre, digamos, con riesgo inclusive hasta de no cobrar el perfil de proyectos. Pero si ya un estudio de factibilidad va a tener todo esto en el máximo nivel posible de detalle profesional. Y cuando decimos escala para el detalle profesional nos referimos a que los profesionales tienen que ayudar a crear proyectos de envergadura para poder desarrollar